Bueno, pues primero que todo, gracias a todos por la invitación. Pues muy contento de estar acá otra vez escuchando sus voces y compartiendo, que es lo importante. Pues hoy les voy a hablar un poco de qué he hecho, digamos, estos años que hemos estado un poco desconectados. Y lo que voy a hacer es más, voy a estar saltando, en vez de, digamos, enfocarme en una cosa específica y mostrarles los detalles técnicos de lo que hice, lo que voy a hacer es mostrarle como un poco de cada uno de estos proyectos y voy a tratar de enmarcarlos como en el tema de la academia y la industria. Mi experiencia, lo que yo viví en cuando empecé a hacer empresa, no sé si ustedes recuerden, pero al principio, inclusive cuando llegué a Imagine, empecé a hacer una empresa. Entonces, ¿cómo fue este intercambio entre academia e industria? Y pues realmente lo que quiero decir acá es que soy un creyente de las empresas de conocimiento. Y creo que en Colombia existe un gran potencial para esto, y especialmente en la Universidad de los Andes. Yo creo que, pues obviamente todo lo que ha venido haciendo Tiberio, pues muchos otros profesores, creo que es algo que deberíamos de prestarle mucha atención y que hay un potencial inmenso para trabajarle. Ok, diciendo eso, pues voy a empezar un poco con mi historia y con la conexión de Imagine. Yo tuve la fortuna de entrar a los Andes en un programa que se llamaba Ingeniería General, que no sé si existe todavía, pero pues no sé si fue bueno o fue malo, pero lo que me dejó hacer eso fue que empecé a tomar cosas de muchas ingenierías. En algún momento no sabía exactamente qué ingeniería quería estudiar por ese mismo problema, porque me dejaron tomar materias de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas. Uh, Al final terminé haciendo un doble programa entre ingeniería mecánica y electrónica, pero aún así, cuando terminé, todavía tenía como esa expectativa de que me faltaba algo, y así fue como conocí al Grupo Imagine. La primera persona que contacté fue Tiberio, y en ese momento tuve una asistencia graduada con él durante mi maestría inicialmente, y empezamos a trabajar en algo, no sé si Tiberio recuerdo, pero era grafos temáticos para el modelaje de estructuras. Claro, Y claro. empecé a trabajar en eso, y él obviamente directamente me conectó con Pablo, que era la parte más aplicada, donde estaba la realidad virtual, realidad mixta, y eso me abrió un mundo de posibilidades. Empezamos a hacer proyectos interesantes. Aquí, por ejemplo, eso es, creo que ese era Juan Camilo, el que estaba ahí parado, el que estaba cargando desarrollamos es una maleta que básicamente podía conectar dispositivos para realidad virtual y realidad mixta, y estaba navegando solamente moviendo las manos en un mundo virtual. Y con Pablo tuve una experiencia muy interesante. Él me introdujo, digamos, a escribir publicaciones. Tuve la oportunidad de asistir a una conferencia internacional, y a partir de eso se me abrió otro mundo de posibilidades. En paralelo a esto, en paralelo a mi maestría, en ese momento empecé a hacer una empresa. No dejé el pedazo de ingeniería mecánica, empecé a hacer una empresa, y algo que digamos, sí traje de lo que estaba aprendiendo en la maestría fue que cada cosa que diseñaba siempre tenía pensado el usuario, y no, no digamos el cliente, la persona que me compraba la máquina, sino más el operario. Y eso, digamos, durante el proceso de la maestría y de todo eso, algo que aprendí fue que la persona que estaba utilizando la interfaz, la persona que estaba operando, viendo la visualización de las cosas, era realmente la persona que importaba. Y gracias a eso, hacer, digamos, ese diseño basado en esa cosa, las máquinas que empezamos a diseñar se empezaron a vender, y fue una venta más voz a voz, en el sentido de que la gente la empezó a utilizar, le gustaba, y se empezó a vender, a vender, a vender, y en algún momento logramos poner más de 100 máquinas en Sudamérica y Centroamérica. La máquina es una máquina agrícola que básicamente lo que hace es toma material verde, lo empaqueta, extrae el aire y produce unas bolsas que son silos, básicamente, y lo que hace eso es que al final de eso se pueden guardar y sacar en momentos de sequía, y mantienen a los animales por largos periodos. Esta fue como mi primera experiencia de emprendimiento, y esto lo hice en paralelo con la maestría. Entonces era digamos que fue demandante, pero era gratificante, pero de alguna manera siempre quise
poder conectar esa parte mecánica, eléctrica, con la parte de informática y visualización. Y en ese momento empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago para hacer eso? Y ahí fue cuando decidí embarcarme en un doctorado. Y empecé a buscar personas que estaban trabajando exactamente en esa conexión. Y encontré un profesor en la Universidad de Alberta. Eso fue antes de saber que Pablo estaba ahí, hizo su doctorado ahí. Pero terminé allá con Martin y me empecé a preocupar mucho en cómo introducir esas partes mecánicas, esa automatización y llevarla a personas. ¿Cómo era generar esa comunicación entre esas máquinas y el humano? Y ahí fue cuando empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo más sencillo de comunicación en que uno puede pensar como un humano? Entonces empecé a pensar, bueno, obviamente está la comunicación verbal, que es una comunicación compleja. Existe obviamente los gestos, entonces empecé a pensar, bueno, la comunicación no verbal de pronto es lo más sencillo, es muy visual y con un gesto uno puede decir muchas cosas. Si por ejemplo miramos esta imagen ahí, vemos este es mi hijo, Sebastián, está apuntando ahí, ahorita ya tiene 5 años, un poco más grande de lo que estaba ahí. Y lo que ven ahí es básicamente, uno ve esa imagen y ya entiende que, pues, qué es lo que él quiere. Pero obviamente lo que quería era que la máquina pudiera entender eso. Entonces empecé a trabajar en eso, empecé a ver cómo con gestos podíamos llegar a tratar de comunicar cosas a las máquinas. Y empecé a hacer estudios de eso, obviamente con todo ese background que tuve en mi paso por Imagine de hacer estudios de usuario. En el laboratorio que yo llegué era un laboratorio que era más enfocado a computación visual, lo que llaman computer vision. Y era muy enfocado al pedazo de tracking, al pedazo de cómo analizar las imágenes y cómo identificar cosas. Pero yo quería traer esa parte de cómo involucrar al humano en el centro de esas tareas y cómo conectar eso con las máquinas. Entonces empecé a ver cómo la gente podía comunicar cosas y qué tan preciso podría ser eso. Entonces empecé inicialmente a poner gente solamente a apuntar un grid y decir, ok, apunte acá. Y lo que me interesaba era cómo interpretaba la persona que estaba viendo ese gesto. Empecé a estudiar eso y terminé haciendo una implementación basado en una cámara de profundidad. Y llegué a un momento en el que podía detectar el humano, detectar la cabeza del humano, detectar la mano del humano. Y en ese momento había acabado de salir el Kinect y empecé a utilizar la información que traía el Kinect, que era básicamente una nube de puntos en tiempo real. Y con eso logré, bueno, identificar cabeza, mano, pero además de eso, logré utilizar esos gestos para poder seleccionar, por ejemplo, objetos en el mundo tridimensional. Entonces ya podía seleccionar objetos y además de eso podía hacerle tracking a esos objetos con lo que había emprendido a través de mi grupo de investigación allá. Entonces tenía un tracker tridimensional, digamos, barato, que era parte de lo que quería empezar a hacer de cómo introducir el humano, hacerle entender a la máquina que el humano estaba interesado en algo. Y así empecé, digamos, esa investigación. Entonces, lo que están viendo ahí es básicamente una persona que es detectada la cabeza, la mano, y a partir de eso se genera un radio tridimensional, golpea en ese espacio 3D, que es lo que están viendo a la izquierda, la nube de puntos, y hay un algoritmo que está detectando objetos ahí y dice, es más probable que usted seleccionó esto. Y después de seleccionar el objeto, manda un tracker ahí y le hace seguimiento. Interesante, pero entonces lo que quería ahí era, bueno, ahora cómo muevo eso a un caso real. Entonces decidí empezar a hacer cosas más, más interesantes, digámoslo así. Y lo primero que se me ocurrió fue tratar de cocinar con un robot. Y lo que hice fue hacer probablemente los chefs y muchos chefs con los que he hablado ahora por el negocio que estoy haciendo ahorita, les daría un ataque de ver lo que estoy haciendo, salsa de tomate en una pizza, de ketchup en una pizza y no utilizar la pasta de tomate. Pero bueno, ahí está. Y lo que está haciendo ahí el humano es básicamente, hay un montón de objetos. El algoritmo detecta a la persona, detecta dónde está apuntando y el robot entiende sin ninguna otra interfase
más que estar viendo al humano, entiende que está interesado en eso y que quiere depositar los ingredientes ahí. Hice varios experimentos, pruebas con eso. Y digamos, lo que me interesó ahí es que con algo tan sencillo como un gesto ya se podía comunicar tanta información. Empecé a pensar, bueno, ¿cuál era ahora el siguiente paso acá? Después ya puedo implementar cosas, tengo el pedazo de las máquinas, tengo un pedazo de un pedazo de comunicación que está ahí creciendo. Ahora, ¿qué sería, qué es el siguiente paso? Entonces, después de eso, no sé si voy muy rápido, pero si hay algo que no entienden, tranquilos, puedo parar y explicar. El siguiente paso fue, bueno, muy chévere que pueda entender los gestos de los humanos, pero realmente ¿es eso útil? Tan solo los gestos. Sería más interesante empezar a introducir objetos en esa relación entre el robot y el humano. Entonces empecé a pensar, bueno, digamos, puedo apuntar a los champiñones, puedo apuntar a la piña, puedo apuntar a el queso y el robot obviamente va a entender que eso es lo que, si solo ese es el mundo del robot y lo único que tiene que hacer es solamente tomar eso y ponerlo en la pizza como tal. Pero si ahora, digamos, apunto a un mezclador y a una taza, ¿cuál es la relación que existe ahí? Voy a parar un segundo. Tengo que cerrar una puerta porque mi hijo si no va a entrar. Qué pena. Súper. Ya, de regreso, qué pena. Errores logísticos acá. Bueno, listo. Sigo con el cuento del batidor y la taza. Entonces, ahora lo que quería era tratar de encontrar o hacerle entender al robot que pues si yo señalo el batidor no es para que lo ponga, lo arroje a la pizza. Lo que quiero es que realmente coja el batidor y empiece a mezclar y utilizar la taza para hacer esa tarea. Y en esa época empezaron a hacer todo lo de redes neuronales y empecé a estudiar cómo hacer eso, cómo hacer identificación en imágenes. Y lo que ustedes ven acá al lado izquierdo es una red neuronal que estaba entrenada en una base de datos en unos datos de Microsoft. Se llama Coco Microsoft Database, y lo que tiene son objetos que uno encuentra en los ambientes humanos cotidianos. Y si ustedes ven, pues ya, digamos, el algoritmo está reconoce que hay una persona, hay una botella, hay una raqueta de tenis, pero si se da cuenta, por ejemplo, en el pedazo del cubo de Rubik, lo reconoce como unas tijeras. Un pedazo del robot lo reconoce como una silla. Entonces, hay un montón de inconsistencias que esas redes traen y así pues puede traer muchos otros problemas. Pues lo que estaba pensando era cómo poder introducir a ese humano ahí para ayudarle al sistema a entender mejor esto. Y eso fue lo que hice. Entonces vamos a ver si este video corre. No sé si tenga sonido, ojalá tenga sonido. Vamos a ver. ¿Sí tenía sonido o tiene sonido? Sí. No. No, no tiene. Ok, bueno, pero ahí están los subtítulos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir parando y explicando. Entonces, lo que ven ahí es, de nuevo, está la red neuronal detectando objetos. Entonces, ven, ahí está la persona, hay un laptop, en otro lado está ese multímetro que ven ahí, lo está identificando como un teléfono, por ejemplo. En esta tarea en específico lo que está haciendo el humano es, bueno, estoy trabajando en un tablero de circuitos, quiero que el robot me ayude y me alcance el multímetro porque estoy ocupado con mis dos manos, necesito ayuda. Entonces empieza a hablar, hay un reconocimiento de voz ahí, y lo que ven ahí escrito es lo que la persona está diciendo. Voy a dejarlo correr un poco
y después les explico exactamente qué es lo que está pasando. Entonces ahí ven que hay un montón de errores y la idea ahí es que entonces el humano tiene como lo que llamamos Entonces, lo que está haciendo el humano es tratar de encontrar información en común con el robot. Está tratando de establecer qué es lo que está entendiendo el humano, lo que está entendiendo el robot, sin tener más que la interfaz del robot frente a él y la voz, básicamente. Y lo que está haciendo es corrigiendo el conocimiento que tiene el robot como tal. Entonces, en este caso, digamos, fue el multímetro, entonces él lo que hizo fue apuntar otra vez al multímetro y decir, esto no se llama celular, esto se llama un multímetro. Él corrigió, lo que hacemos es, digamos, cortamos un pedazo de las últimas capas de la red neuronal, reentrenamos eso y la próxima vez que se utiliza, el robot ya sabe que ese es un multímetro. Y la idea acá es que esto está, o lo que estaba pensando en ese momento es que esto está diseñado para la persona, para una persona específica. Es decir, uno recibe un robot que puede ser entrenado con este tipo de base de datos, con este tipo de imágenes, pero al final el que lo hace propio de él o la manera como lo apropia es con ese entrenamiento que se hace día a día, utilizando la interacción entre el humano y el robot. Entonces, lo que él está haciendo es básicamente entrenar el robot específico a su ambiente. Entonces, no puede ser, digamos, el multímetro, hubiera podido decir el multímetro de Sepper, que en ese momento era el que me estaba ayudando a hacer los experimentos. Y eso el robot lo iba a tomar y ya cada día que pasaba, pues iba a entender un poco más al menos de los objetos que están alrededor. El siguiente paso, después de esto, ya lo que quería llegar era a poder relacionar esos objetos y tener acciones físicas específicas por cada objeto. Es decir, si señalaba, por ejemplo, una jarra y señalaba un vaso, pues lo que quería era que el robot entendiera directamente que tenía que coger la jarra y depositar el líquido que estaba ahí. Entonces ya habían como cosas, además de poder identificar los objetos, ya habían usos especiales por cada objeto y a eso era lo que me estaba moviendo en esa dirección. Bueno, entonces, esa primera idea de apuntar generó un montón de potenciales proyectos. Este fue uno de esos. Aquí voy a parar en cuanto a ese proyecto. Me voy a mover a otro para mostrarles un poco más de cómo esto puede penetrar un poquito la industria. Entonces, este fue la misma idea de apuntar, de seleccionar cosas. Me enfoqué a cómo podía utilizar eso en casos de personas que tenían discapacidades. Y eso lo hicimos en colaboración con una empresa en coincidencia de Montreal, una empresa Kinova, que es una empresa que genera estos brazos robóticos que las instalan en sillas de ruedas para personas que están en condición de discapacidad en los miembros superiores. Y lo que hacen es que conectan esos brazos con la silla de ruedas y con ese mismo control de la silla de ruedas pueden controlar el brazo.
pero si se dan cuenta es una tarea compleja porque están controlando, obviamente si uno controla una silla de ruedas que tiene unos pocos grados de libertad, 2 grados de libertad, mientras un robot que puede tener 6, 7 grados de libertad, el mapping de pasar de esa interfase a poder controlar el robot es compleja. Entonces ahí lo que trabajé fue cómo utilizar esa misma idea de seleccionar cosas a través de una interfase. Y lo que logramos hacer en esa dirección fue una interfase que hacía exactamente eso. Entonces hacía la detección de los objetos. Y de nuevo vuelvo al punto de tener al humano en el centro y tratar de entender qué era lo que él necesitaba. Entonces, en ese momento, pues pasamos con varias personas que tenían diferentes tipos de discapacidad y generamos diferentes herramientas para que utilizando, digamos, la misma tecnología, si la quiere llamar así, eh, la misma tecnología se pudiera aplicar para este tipo de usuarios. Y eso terminó siendo, voy a saltar un poco acá, pero eso terminó siendo un proyecto para esa empresa en donde me moví, digamos, vine aquí a Montreal y trabajé acá por 2, 3 semanas, en donde lo que hice fue tomar todo este software, instalarlo en sus robots y empezar a hacer pruebas con algunos usuarios de sus brazos. Entonces, este es otro ejemplo de cómo esa misma investigación de seleccionar cosas se movió un poco hacia la industria. El tercer ejemplo de esto, voy a pasar rápido esto y no voy a entrar en detalles acá, es cuando estaba haciendo eso pensé, bueno, también cómo puedo utilizar eso para hacer operaciones remotas. Entonces, digamos, si tengo un robot que está en Marte o si tengo un robot que está en una mina y quiero controlarlo, de nuevo existe ese problema de la interfase de cómo puedo disminuir en este caso, los grados de libertad que necesito para controlar el robot. Y empecé a pensar en eso. Hice también, de nuevo, varias implementaciones. Y básicamente lo que hacía era generar restricciones virtuales para hacer que el robot se manteniera en un camino Diga. específico. Y Ya. Y lo que logré después de eso fue, les voy a mostrar acá, esta fue la aplicación como tal. Y la aplicación Ya, ya fue voy. en una, cuando estaba haciendo mi postdoc, este es un caso particular. Trabajamos con la agencia aeroespacial alemana y ellos se enfocan en hacer, en mejorar, digamos, en general los aviones. Esto que ven acá es una parte del avión y así no crean, así es como construyen construyen este pedazo del avión. Está hecho de fibra de carbono, con un poco de fibras de otros tipos de materiales, Kevlar y otras cosas que utiliza la industria aeronáutica. Y es muy manual. Es un proceso que no se pueden poner en una línea de producción y botar los materiales y al final tener la pieza. No, en esta tarea tiene que entrar el humano a hacerlas, a interactuar. Y quiero mostrarles qué hicimos ahí rápidamente en este video. Entonces esto es un poco más de realidad aumentada. Y lo que ven ahí es, voy a rápidamente explicarles, lo que ven ahí es un robot, pero tiene una copia de su robot y está, digamos que emulando el movimiento y la trayectoria que debe seguir. Entonces lo que estamos haciendo es teniendo una trayectoria previa de lo que va a pasar en la realidad. Y esto es muy útil en la industria porque pueden
tener una simulación en tiempo real de lo que está pasando. Entonces, digamos, este es un ejemplo sencillo de solamente tomar un objeto y colocarlo en otro lugar, pero finalmente lo que logramos ¿Por qué me hacer ha con picado todo esto... ese poco de tomate? hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, le agradezco. Bueno, entonces Imagen. Hágale, hágale. Bueno, entonces lo que están viendo ahí es básicamente esa conexión entre el mundo virtual y el mundo real, que eso era lo que estaba tratando de hacer ahí. Entonces lo que ven es cómo selecciono una de esas trayectorias y el robot, digamos, mantiene esa trayectoria, pero además de eso, existe esa conexión entre el humano directa a poder completar la tarea. En este caso era muy sencilla, era solamente mantener contacto con una superficie. En robots eso es complicado porque se necesita poder controlar la fuerza del robot, o sea, tiene que haber un sistema de control que regule las fuerzas entre el dispositivo mecánico y el espacio físico. Y aquí lo que están viendo ya es como la aplicación. En el caso de la Agencia Aeroespacial Alemana, lo que querían era básicamente poder poner muchas de estas capas. Entonces era una capa plástica, una capa de Kevlar, una capa de diferentes, y querían poderlas tocar y moverlas a diferentes fuerzas. Pero tenían que estar viéndolas. Y una de las maneras era, como vieron en la primera imagen, era una persona acostada ahí tocando la superficie de los objetos directamente. Haciendo esto logramos separar ese pedazo y utilizar esos robots directamente con el humano y poderlos controlar para poder, digamos, completar la tarea de suavizar o de alistar ese material plástico para la fabricación de estos componentes. Finalmente era algo como esto. Entonces había una persona, están esos robots gigantes encima de la bodega, está ese molde, hay una persona en el exterior, que es esa representación de esa persona que ven con el HoloLens o un dispositivo móvil que genera la visualización. Y reemplazando esa persona que está acostada ahí, lo que hacía la interfaz es básicamente quitar esa persona y dejarlo trabajar desde el exterior. En este momento se está implementando eso en una de estas bodegas grandes en Augsburg, en una planta de DLR, que es la Agencia Aeroespacial Alemana. Bueno, eso fue lo que hice en la academia. Creo que ya me pasé de tiempo, entonces voy a parar acá, porque creo que ya va el otro. No sé si tengan preguntas hasta acá. No hablé mucho de mi empresa. De pronto... Quiero que nos hable un minuto de su empresa, Listo. por favor. Listo, voy a hacer eso entonces rápidamente, que era el siguiente tema. Y les voy a dar una rápida introducción. Entonces, después de hacer todo esto y muchos otros proyectos, decidí volver a empezar a hacer empresa. En ese momento estaba pensando, cuando estaba haciendo todo eso, estaba pensando, bueno, ¿qué es lo que realmente, cómo puedo conectar todas estas cosas? Empecé a pensar en mi proyecto de la pizza, empecé a pensar en hacer un poco de proyectos utilizando hidropónicos, pero basados en robots. Empecé a pensar en hacer un robot que cocinara. Y en ese momento empecé a generar, a contactar gente, eso. Y en uno de esos tuve una conexión aquí a Montreal y había una persona que estaba pensando en hacer lo mismo. Y decidí moverme acá a Montreal y empezar el proyecto hace ya un año larguito. Y en general, digamos que la industria de los robots en la cocina, pues ya existen, hay algunos intentos. Entonces existen, digamos, robots que pueden hacer pizza, como lo que yo les mostré. Hay robots que pueden hacer papas fritas, hay robots que pueden hacer hamburguesas, ya hay empresas que están haciendo eso. Pero realmente un robot que pueda hacer, que sea como un chef, que uno le diga, oiga, esa es mi receta, hágamela por favor.
digamos que hay investigadores dicen que eso no es posible en la siguiente década, como este es el jefe, digamos, en investigación en NVIDIA, una persona que trabaja en robots, ha trabajado por muchos años, pero lo que nosotros estamos tratando es exactamente eso, no exactamente de la manera como ellos lo están, como el robot humanoide que puede hacer la cocina y puede cocinar todas las cosas, es más como hay tecnologías en la cocina que ya existen que son muy avanzadas, como a partir de esas tecnologías y introduciendo robots, podemos llegar a producir recetas. Y los vamos a mostrar rápidamente este video, ya con eso cierro. Entonces, lo que está pasando acá es, o lo que ven ahí es, bueno, vamos a tratar de preparar eso. Una crema de espárragos, un risotto y un helado. Esto va a nuestro sistema. Tenemos una manera sencilla, digamos, de poner ingredientes de la receta. Entonces, rápidamente se mete la cantidad de ingredientes, los pasos. Después se crea una orden. Entonces, hay un menú. Entonces, vamos a meter la sopa de espárragos, vamos a meter el risotto y vamos a meter el helado. Y en ese momento se genera esto es parte, digamos, de las cosas que estamos haciendo investigación continua, es cómo se optimiza ese proceso de generar todas esas tareas en paralelo. Y más que eso, más que generarlas en paralelo, utilizar los recursos, utilizar el robot, utilizar múltiples máquinas. Entonces, lo que está haciendo ahí es básicamente diciendo qué cosa va a hacer en qué momento. Lo que ven ahí son un montón uno de los dispositivos que utilizamos no sé si están familiarizados con una cosa que se llama el Thermomix, pero es muy famoso en Europa y es como una máquina que es capaz de calentar, de cortar, de medir cosas. Y una de esas versiones de Thermomix invirtió en nosotros y por eso tenemos acceso, digamos, a toda la comunicación de bajo nivel de esas máquinas. Y somos capaces ya de cocinar, como les mostré, ingresar recetas, decir quiero esto, y el robot empieza a hacer como tal la preparación de la comida. Hay todavía una interacción entre el humano, entonces, por ejemplo, el humano es el que se encarga de servir la comida, entonces ahí viene la sopa de espárragos, vieron un helado y van a ver ahorita el risotto. Ya para resumir y para cerrar, en general las tres cosas que estamos enfocadas es en entender estos ingredientes. Entonces hay un pedazo grande de Machine Learning ahí, el pedazo de la interacción del humano, de nuevo el humano céntrico, de cómo el humano es el más importante, y ese tercer pedazo de cómo se optimiza toda esa tarea y se orquestra para poder tener ingredientes crudos en un lado y poder sacar al otro lado las recetas listas. Y con eso ya voy a terminar.